Principio de Le Chatelier. Le Chatelier explica que cuando en un sistema en equilibrio se produce una modificación de las variables que la determinan, como por ejemplo la concentración, la presión y la temperatura, en su mayoría esas tres, el equilibrio siempre se va a desplazar en el sentido que se oponga a dicha modificación. En otras palabras, el sistema se desplaza en el sentido que le permita eliminar la perturbación. Entiéndase perturbación, aquellas cosas que alteren el equilibrio. Y esas cosas que pueden alterar el equilibrio son la concentración, la presión y el volumen, los catalizadores y la temperatura. Miremos este ejemplo. Tenemos este ejemplo en donde A más B, expresado en G, que G significa gaseoso, están en equilibrio. Estas dos rayitas se entienden como equilibrio y también se entienden como irreversibilidad, con C y D. Estas letras en minúsculas son los denominadores y pues justo acá tenemos que A y B son los reactantes y C y D son los productos. Lo que explican estas dos flechitas es que los reactantes se van a convertir en los productos y que los productos a su vez pueden transformarse en los reactantes. Ordenada esta ecuación, tenemos que la concentración de C, los corchetes significan concentración, están elevadas a este denominador que es C, la C minúscula de acá abajo. Primero se colocan los productos y abajo se colocan los reactantes. A modo de regla, vamos a entender que el principio de Le Chatelier nos dice que cuando aumentamos los reactivos, el sentido de la reacción siempre va a ser hacia el contrario, como dice acá. Se va a desplazar en el sentido que se opone a dicha modificación. Entonces, si yo aumento los reactivos, voy a pasar, o la ecuación se va a desplazar hacia los productos. Y si fuese por el contrario, aumento los productos, se va a desplazar hacia los reactantes. A modo de regla tenemos que, si aumentamos las concentraciones de A o de B o de A y B, vamos a tener que el cociente de la reacción va a disminuir. Obviamente va a disminuir, ¿por qué? Porque cuando aumente este señor y este señor va a aumentar el exponente. Y eso va a hacer que el cociente disminuya porque estoy haciendo que este número sea mayor. Lo que está generando que yo cambie el equilibrio de la reacción. O sea que yo estoy modificando a K sub C. Al yo cambiar a K sub C, a cambiar el equilibrio, eso pasaría a significar que K sub C es menor que Q sub C. Q sub C entiéndase como desequilibrio. Entonces, K sub C va a ser menor que Q sub C y la reacción va a estar en desequilibrio, lo que va a generar que la reacción se desplace hacia la derecha o, en un término más correcto, que se desplace en sentido directo. Y tenemos también lo contrario. Si yo aumento la concentración de C y D o de C y D al mismo tiempo, el cociente de esta reacción va, por el contrario, a aumentar. Y vamos a decir que K sub C es mayor que Q sub C. Eso va a causar que la reacción se genere en sentido hacia la izquierda o lo que llamamos también inverso. Y ahí se está cumpliendo el principio de Le Chatelier. Si yo aumento acá, voy a desplazarme hasta el sentido que se opone. Aumento acá, se desplaza hacia acá. Aumento acá, se va a desplazar hacia acá. Muy bien. Veamos este otro ejemplo. Tenemos que A más B en equilibrio con C más D. Vamos a suponer que cada uno de estos tiene 20 gramos de concentración. Voy a explicar este ejercicio profundo y luego el resto, porque vamos a poner cada uno con B, luego con C y luego con D. Vamos a explicar este con A bien explicado y pues aplica lo mismo para el resto. Entonces este lo explicamos bien y los otros los saltamos rápido para que el video no se haga tan largo. En el caso del A, vamos a suponer que vamos a aumentar la concentración de A, le vamos a sumar 20 gramos más. Nos van a quedar 40 gramos en A y 20 en B en cuanto a los reactantes. Automáticamente ya sabemos que si aumento los reactantes, esto se va a desplazar en sentido hacia los productos.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? 20, como estos son 40 gramos, 20 gramos de este señor A van a reaccionar con 20 gramos de el reactante B. Y obviamente van a generar a los reactantes C y D, pero me siguen sobrando 20 gramos. Lo que por lógica me tiene que decir que si yo aumento A, quiere decir que A va a hacer que B disminuya. Y por ende, lo que sobre de A va a hacer que aumente en C y aumente en D. Por lo que al finalizar esta reacción, esto va a quedar así. Yo voy a tener acá 30 gramos y 30 gramos. ¿Por qué? Porque yo tenía aquí 40 y aquí tenía 20. En total los dos hacían un total de 60, ¿cierto? Ok. 20 gramos de esto reaccionaron con 20 gramos de esto y me sobraban 20. Lo lógico sería que se le diera a cada uno 10 y 10. Esto es simplemente un ejemplo, por poner un ejemplo, no es algo que se debe escribir en piedra, pero es sencillamente un ejemplo para verlo de forma sencilla. La ecuación en este sentido se desplaza en sentido directo o lo que llamamos en sentido hacia la derecha. Y tenemos esto en 30 gramos acá y 30 gramos acá. Y fíjate, se vuelve a aplicar el principio de Le Chatelier, en el que dice que si aumentan los productos, la ecuación se va a desplazar hacia los reactantes. Entonces tengo 30 gramos acá, tengo 30 gramos acá y en la reacción pasada se hizo en sentido directo y ahora va a ser en sentido nuevamente inverso. Y fíjate cómo se recupera otra vez el reactante B vuelve a ser 20 y el reactante A vuelve a ser 20. Y tú me preguntas, ¿por qué, pastor? Si aquí teníamos 30 y aquí teníamos 30. En todo esto hay un proceso en el que se van a destruir, se van a tener que destruir moléculas, se van a tener que destruir partículas porque es necesario que esto regrese a su equilibrio. Es decir, que el sistema espontáneamente va a alcanzar el equilibrio porque él va a buscar destruir moles de C y de D, en este caso va a buscar destruir moles de C y de D para poder regresar a este equilibrio de A y B. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en busca de ese equilibrio, pues él va a destruir y va a devolverse al punto original en donde estaba, en el que cada uno tenía 20 gramos de concentración, para pasar de Q sub C a K sub C. Muy bien, en este ejemplo vamos a suponer que al reactante B le vamos a quitar 10 gramos, o sea, le vamos a disminuir su concentración. ¿Hacia dónde va a suceder la reacción? Obviamente va a suceder hacia este lado, o sea, hacia el lado izquierdo o en sentido inverso porque estoy restando la concentración. Ahí está, sentido inverso. Si por el contrario le restamos al producto C, le vamos a quitar concentración, la reacción va a suceder en sentido directo o hacia la derecha, hacia él mismo. Y, por último, en el caso de D, si aumentamos la concentración de D y le vamos a sumar 40 gramos, esto va a causar que la reacción se desplace en sentido inverso porque estoy aumentando acá y debe disminuir acá. ¿Ok? Bueno, en cuanto a presión y volumen, tenemos que mencionar varias cosas. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si yo aumento la presión, disminuyo el volumen. Si aumento el volumen, disminuyo la presión. ¿Qué va a pasar acá? Acá vamos a tomar en cuenta varias cosas. Lo primero es que vamos a decir que tenemos acá 2 moles de A, 1 mol de B, recordemos que aquí hay un 1 imaginario, 3 moles de C y 3 moles de D. Si nosotros separamos esto, decimos que acá tenemos 3 moles y acá tenemos 6 moles. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo vamos a determinar hacia dónde se va a mover la reacción? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Lo que sería en sentido directo o sentido inverso. Lo vamos a saber así. ¿Qué va a ser más fácil de aplastar o qué va a ser más fácil de disminuir en cuanto a lo que sería presión? Vamos a imaginarnos que tenemos dos recipientes. En esos dos recipientes, en uno tenemos 6 moles, o vamos a decirlo así, 6 cosas en este recipiente, y en este otro tenemos solamente 3. Y a los recipientes, a los dos, le vamos a agregar la misma cantidad de presión. O sea, vamos a tratar de aplastarlos, por así decirlo. Cuando agregamos la presión, le agregamos la fuerza. ¿Qué creen ustedes que va a ser más fácil de destruir o de aplastar? 3 moles, o sea, 3 cosas, o 6. Obviamente va a ser más fácil
modificar el de menor cantidad de moles o el de menor cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil destruir 3 que 6. Entonces, ¿cuál es más probable que sea para aliviar la perturbación? El más probable siempre va a ser aquel que tenga menos moléculas o que tenga menor número de moles. Entonces, cuando hagamos un ejercicio o apliquemos el principio de Le Chatelier con modificaciones en presión y volumen, vamos a estar siempre dirigiendo la reacción en sentido al que tiene menos moles, o sea, en este sentido. En este caso sería el sentido inverso, hasta este lado. Si tuviésemos el mismo ejercicio, pero con más moles de este lado y menos moles de este lado, pues la reacción se desplazaría en sentido derecho o sentido directo. Catalizadores. En cuanto a los catalizadores, voy a poner un ejemplo que es la ecuación básica de las enzimas. No tiene nada que ver con química, porque tiene que ver mucho más que ver con bioquímica. Sin embargo, voy a explicar. Esta es la fórmula universal de toda reacción enzimática. Enzima actúa sobre sustrato, forma el producto y la enzima sale libre, intacta, porque no se consume en la reacción. Las enzimas son catalizadores biológicos, son proteínas que se encuentran en el cuerpo y realizan todas las reacciones básicas de nuestro cuerpo, desde la digestión hasta la producción de hormonas y cualquier cantidad de reacciones en el cuerpo inimaginables. ¿Qué va a pasar con este proceso? No es el más idóneo, no es el ejemplo más idóneo, pero sí es importante mencionarlo porque es el clásico reacción en la que este sería el reactante, que en el cuerpo lo llamamos sustrato, y el clásico producto. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? El catalizador va a ser una sustancia que se va a encargar de acelerar la velocidad de una reacción. El catalizador busca que la reacción suceda una reacción de un largo tiempo suceda en menor tiempo. Un ejemplo más idóneo para esto sería en odontología, cuando nosotros preparamos el yeso, sea Paris, piedra, mejorado, nosotros podemos acelerar la velocidad del fraguado agregando sal. En este caso, la sal viene a funcionar como un catalizador, que sería un ejemplo mucho más químico y no tanto bioquímico. La sal acelera la velocidad de la reacción y por ende el yeso fragua mucho más rápido de lo que debe, gracias a que la sal es el catalizador que permite acelerar esa velocidad. Ese sería un ejemplo mucho más idóneo. Otro ejemplo, el clásico volcán que hacíamos en primaria, que llevaba bicarbonato y vinagre. El bicarbonato y el vinagre hacían una reacción y esa reacción es una reacción de un catalizador. Así que una reacción que pasa de una forma muy lenta sea acelerada. Eso sería un ejemplo más químico. ¿Ok? Muy bien, temperatura. ¿Qué va a pasar con la temperatura? En temperatura yo voy a tener dos reacciones posibles. Voy a tener reacciones de tipo endotérmicas, que significan que van a consumir calor, y reacciones de tipo exotérmicas, que son reacciones que van a liberar calor. En este caso, no es un secreto que del lado del reactante tengo a Q y que Q signifique calor. Reactantes, tengo a B y tengo a Q. Y acá tengo mis productos. ¿Qué va a pasar? Yo tengo dos posibles expresiones de calor. El calor se expresa en todas las reacciones como entalpía. Se representa con una H y este triangulito que ya sabemos que significa variación. Dos tipos de entalpía tengo. Tengo la entalpía positiva y tengo la entalpía negativa. La entalpía positiva es una entalpía que se dice que es endotérmica. Es decir, toda reacción que sea endotérmica es una reacción con una entalpía positiva. Toda reacción que sea exotérmica tiene una entalpía negativa. En este caso, como tengo calor, estoy agregando calor a los reactantes. Por cierto, la temperatura es el único que puede alterar a K sub 0, a K sub C, perdón. La concentración, ni la presión, ni los catalizadores, ninguno de estos puede modificarlo. La temperatura es el único que puede alterar a K sub C. ¿Okay? Bueno, como venía diciendo, al yo agregar calor a los reactantes, este proceso va a ser de tipo endotérmico. Obviamente va a consumir el reactante, va a consumir el calor y pues la reacción se va a desplazar en este sentido. Se va a desplazar en sentido directo, aquí debería aparecer directo, hacia la derecha, o sea, de reactante hasta producto. Obviamente se aplica el principio de Le Chatelier. Le pongo calor de este lado, del lado de los reactantes, y obviamente se va
se va a desplazar hacia lo opuesto, ¿ok? Hacia el que se opone a esta perturbación, o sea, hacia los productos. Entonces aquí vamos a tener una entalpía positiva o una entalpía que me explica que es endotérmico. Consumo el calor en los reactantes y fíjate que no lo tengo acá en los productos, por eso se desplaza hacia este lado. Y tengo otro ejemplo en donde tengo Q del lado de los productos, o sea, fíjate, del producto estoy liberándolo. Y liberar, ¿qué quiere decir? Que es exotérmico, estoy liberando el calor exotérmico. Eso va a hacer que tenga una entalpía de tipo negativa y por ende la reacción se va a desplazar en sentido inverso. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale click a este botón. Dale click.